Bueno, continuamos con más información a través de Noti7 y es momento de la entrevista para que usted conozca las propuestas de candidatos que buscan la alcaldía de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. Está con nosotros Luis Garistú, del partido Nosotros. Luis, bienvenido. Te cuento que yo no busco la alcaldía de la Ciudad Capital, la voy a conseguir. Excelente. Bueno, ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, amigos, qué gusto saludarlos. Gusto saludarte. Luis, iniciemos hablando de las problemáticas de la Ciudad de Guatemala como inicio del detalle que vamos a dar al transcurso de esta entrevista. Mira, se han identificado durante tanto tiempo problemáticas, hay muchas, pero las fundamentales: el agua, el transporte, la movilidad y la basura. Y sobre ellos vamos a trabajar. Yo tuve la oportunidad de participar hace 4 años e hice un plan de gobierno municipal bastante ambicioso, bastante amplio, bien coordinado con un equipo de trabajo muy solvente. Y me vengo a encontrar 4 años después con que no ha pasado nada y tiene vigencia. Obviamente tuve que actualizar algunas cuestiones, pero resulta que tiene mucha vigencia el plan que hice y lo hemos ampliado, lo hemos mejorado y lo hemos puesto aún más ambicioso. Ahora bien, Luis, se habla mucho del tiempo que se llevan los guatemaltecos para llegar a su lugar de destino. Estamos hablando de entre 1 hora, 2 horas, por la movilidad. ¿Cómo van a afrontar este problema? Fíjate que yo tengo bien claro que el transporte público y la movilidad tienen mucho que ver. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un transporte público realmente eficiente, cómodo, que llegue a todos lados, las personas, como yo incluso, porque yo vivo en la ciudad desde hace casi 40 años y sufro lo mismo que sufrimos todos los ciudadanos, yo preferiría dejar mi vehículo en la casa. No me estreso, no gasto en combustible, no gasto en parqueo, pero para eso tenemos que pensar realmente a futuro y ser, como te decía, ambiciosos. ¿Ambiciosos cómo? Hacer un metrorriel, por ejemplo. Un metrorriel que recorra la ciudad de diferentes puntos, que vaya incluso a los diferentes municipios, dormitorio que están. Soñador, me han dicho. Idealista, me han dicho. Sí, pero yo veo a futuro. Y si no empezamos a hacerlo ahora, ¿cuándo? Tenemos que empezar ya a trabajar en esto. Un metrorriel, nosotros hemos calculado que seguramente nos va a llevar unos 6 años. Nos va a llevar 6 años. Pero hay un momento en que hay que empezar. Si no, nos vamos a pasar otros 4 años y tendremos que pensar, mire, ¿y cuándo lo empezamos? ¿Y cuándo lo hacemos? No, hay que tomar decisiones realmente poderosas en el momento en que hay que hacerlo. Decisiones fuertes. Ahora bien, esto pues son 4 puntos importantes en relación a conectar los municipios con la ciudad para movilizarlos más rápido. ¿Cuál es la estrategia? Muy bien. Fíjate que existe dentro del Código Municipal la mancomunidad de municipalidades metropolitanas. Por diferentes razones, yo pienso de ego y de falta de liderazgo, no se ha hecho. Sin embargo, yo he estado platicando con los diferentes candidatos a alcaldes del partido Nosotros y hemos determinado que solamente uniéndonos, que solamente trabajando en equipo, que es algo que nos falta a nosotros los guatemaltecos, podremos lograr que eso sea una realidad y poder hacer que exista un metrorriel que una todos esos municipios dormitorio que les llaman, para evitar que entren tantos carros a la ciudad y de esa manera se va a agilizar el tránsito en la ciudad capital. Entonces hay que trabajar fuertemente con eso, hay que trabajar en equipo, hay que pensar en qué es lo que les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Una ciudad del futuro que se quedó en el pasado ya no puede ser. Nosotros estamos promoviendo un liderazgo que promueva, que gestione lo que haya que gestionar. Dicen que es difícil, dicen que es caro. Panamá ya tiene su metrorriel. Les ha costado, les ha llevado tiempo, lo han hecho por partes, como tiene que ser bien planificado, y es tiempo que nosotros tomemos en cuenta eso. Ahora bien, Luis Garistú, tú hablaste del transporte público que va de la mano para poder ayudar a la movilidad. Así es. El transporte público también ha sido un problema desde hace décadas. Por supuesto. Mira, aquí hay que revisar varias cosas. Yo he dicho, y mi campaña yo la quiero centrar en algo. No quiero centrarme en criticar lo que han hecho, porque justamente Luis Garistú está metido en esto porque no nos podemos pasar todo el tiempo criticando. Hay que sudar la camisola. Y hay cosas que la administración que nos ha venido dirigiendo durante casi 30 años, hay cosas que ha hecho bien. El Transmetro, por ejemplo, a mí me parece una excelente idea, pero ya se quedó rezagado.
Hay que implementar más líneas, hay que implementar más buses, hay que realmente darle a las personas, mientras hacemos el Metroriel, otras facilidades para que se movilice. Porque por eso es que han proliferado tanto las motocicletas. Vemos que las familias tienen la necesidad de viajar hasta 4 en una motocicleta, porque no tenemos un transporte que realmente cumpla con las necesidades que los guatemaltecos tienen. Entonces, yo lo que quiero es trabajar por mi ciudad. Y tengo una visión bien clara de qué es lo que quiero hacer con la municipalidad. Quiero ir a gestionar a donde sea necesario con el gobierno central, con los diputados, para que esto realmente se agilice y logremos empezar a hacer lo que nuestra ciudad desde hace tiempo necesita. La pandemia nos dejó con 0 unidades del transporte público colectivo que une municipios. Se innovó, se modernizó con otros autobuses, pero ¿cómo lo van a hacer ustedes? Mira, hay que revisar qué pasó con el transurbano. Yo me recuerdo que estaba prevista la compra de 3,000 unidades, de las cuales solamente estaban funcionando, sin mucho, unas 400. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo podemos reactivar nosotros el transurbano para que cumpla con esas interconexiones de las que estás hablando y que son sumamente necesarias? Tenemos que revisar eso. Yo, más que promesas de campaña, lo que voy a hacer son compromisos. Y tengo un listado como de 1,500 cosas que tengo que hacer al llegar a la municipalidad el 15 de enero del 2024, que van en orden de prioridad, porque eso aprendí en administración. Priorizar cuáles son las cosas, porque lamentablemente los recursos no son infinitos. Entonces hay que priorizar y gestionar de tal manera, ir resolviendo los problemas que más afectan a la población poco a poco. Llevar las cosas bien planificadas, bien hechas, bien determinadas, bien diseñadas, para que realmente tengan el efecto que se espera. La movilidad, el transporte y el agua es fundamental. A eso voy, esa es la tercera pregunta, precisamente. El agua potable, también por décadas ha sido un problema para varias zonas de la ciudad. ¿Qué solución le buscan ustedes a corto, mediano o largo plazo? Yo quiero contarte algo. Mi gobierno municipal se va a caracterizar por la transparencia, algo que no ha existido. Debemos ser bien honestos. Hay mucha opacidad en cómo se maneja. Lo del agua se ha vuelto un negocio. Muchas personas dicen a través de estudios que Guatemala tiene los suficientes mantos freáticos para abastecer a la ciudad. Lo que pasa es que hay que hacer negocio, entonces hay que limitarle el acceso al agua para que los socios comerciales vendan el agua por pipas. Yo lo que tengo que hacer es verificar dónde se puede hacer más pozos, cómo puedo abastecer a las personas de agua, que no les haga falta agua en su casa, porque es terrible. Vos puedes estar un día sin luz, pero sin agua es terrible. Sí. Eso provoca enfermedades, eso provoca cualquier cantidad de cosas negativas. Aparte de eso, si no hubiera los suficientes mantos freáticos, resulta que a nivel de países desarrollados como incluso Israel, que el 90% de su territorio es desierto, pero producen agua, reservan agua, se pueden hacer reservorios de agua y eso no es complicado de hacerlo. Se hace por regiones, se hace por áreas de la ciudad, para que en el momento en que realmente no haya agua, como cuando hay un verano largo, por ejemplo, pongamos el agua que ya potabilizamos y se inserte a la red de distribución. Que esta es otra cuestión. La red de distribución que está actualmente, se ha calculado que aproximadamente un 30, 35, 40% del agua se pierde porque ya están en mal estado las tuberías. Y el agua potable es caro potabilizarla, perdón por la redundancia, pero hay que cuidar el agua que tenemos. Si dicen que hay poca agua, por lo menos hay que cuidarla. Hay que evitar, por ejemplo, que en cuanto a los drenajes, el agua de lluvia se mezcle con las aguas negras, porque después cuesta más recuperar esa agua. Hay que hacer que el agua de lluvia se vaya, alimente los mantos freáticos y tengamos nosotros de ahí. Hay cualquier cantidad de cosas, yo te decía 1,500 acciones que hay que hacer en la municipalidad, principiando con la capacitación de Metra, evitando las multas injustificadas, dando un servicio de calidad a nuestro vecino, que al final de cuentas es nuestro verdadero patrono. Él es el quien paga
los salarios de los trabajadores de la municipalidad. Él es a quien debemos, por quien debemos trabajar, porque a través de sus impuestos y de sus arbitrios, nosotros vamos a desarrollar las obras que se merece. De hecho, acá viene la siguiente pregunta, ya que lo tocaste, es sobre los impuestos. Existe uno para la recaudación de fondos de la municipalidad, el YUSI. ¿Cómo mejorarías esto? Mira, te voy a ser bien honesto, hemos estado trabajando con mi equipo de trabajo con relación a eso. No quiero descompensar una cuestión que significa un buen ingreso para la municipalidad, porque hay muchos proyectos que hacer. Sin embargo, hemos estado viendo las categorías en las cuales está distribuido el YUSI y los porcentajes o los por millar, y yo creo que podemos fácilmente trabajar bajando el YUSI incluso hasta el 5 o el 6 por millar. Estamos trabajando muy fuerte con eso. No quiero ser irresponsable porque hay que hacer un estudio mucho más profundo con relación a no afectar los ingresos de la municipalidad, porque quiero que cada centavo que ingrese a la municipalidad sea traducido en obras de beneficio para el pueblo de Guatemala. Ahora bien, en relación a la seguridad ciudadana, existen programas, existen proyectos, pero ¿cómo haría la municipalidad para trabajar en conjunto con el Ejecutivo y mejorar esta seguridad? Porque se habla de asaltos, se habla de delincuencia y se habla también muchas veces de la inseguridad. Fíjate que yo me considero un tecnopolítico, y un tecnopolítico es aquel que se basa en las tecnologías para gobernar, en este caso, la ciudad capital. Las cámaras, disuasivos, han funcionado perfectamente en otros países. La palabra famosa, hay que tropicalizarlo a nuestro país y hacerlo. E implementar buen alumbrado público. Hay que implementar mucho más cámaras, tenerlas controladas las 24 horas del día. Por eso es que yo digo siempre, los trabajadores de la municipalidad están asustados porque dicen que les van a quitar su trabajo si no votan por los mismos de siempre, pero no se preocupen. Yo lo que voy a necesitar es más gente para trabajar, para servirle mejor a la ciudad. Y si los despiden entre el 25 de junio al 15 de enero, yo los vuelvo a restablecer con mejores condiciones de trabajo. Eso no es. Yo lo que necesito es gente que quiera trabajar bien y que entienda que ser servidor público es atender bien a nuestro verdadero patrono, que es el pueblo de Guatemala. Ahora bien, si en este momento tenemos la oportunidad para que te dirijas al pueblo de Guatemala y le dijeras, ¿por qué deberían de votar por Luis Garistú? Tienes 2 minutos para responder eso. Ok, Luis Garistú es un hombre que durante 21 años trabajó en la televisión nacional. Esto me permitió a mí conocer la realidad nacional y en particular la realidad de nuestra ciudad capital. Tengo esa conciencia social de que realmente quiero ayudar y quiero trabajar por el pueblo de Guatemala. Soy una persona que se preparó, tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales y tengo completo mi doctorado en Administración Pública y Políticas Públicas. Alguien me decía, porque siempre hay personas que cuestionan eso en las redes sociales, ¿qué preparación tiene? Me he preparado académicamente, moralmente, soy un hombre de principios, soy un hombre de palabras, soy una persona que viene de una familia pobre de Alta Verapaz. Yo nací en Santa María Cabón, pero en mi familia me enseñaron a mí principios y valores. Y me enseñaron que respetar mi palabra es mucho más importante que firmar cualquier cantidad de papeles. Dentro de 4 años, cuando yo vaya saliendo de la municipalidad, después de haber servido al pueblo de Guatemala, van a decir, no nos equivocamos al haber elegido al mejor alcalde de la ciudad. Tiene usted mi promesa, tiene usted mi compromiso, y de por medio está mi reputación, lo que usted me conoció, lo que usted me permitió entrar a su casa durante 21 años, para informarle de lo que ocurre en Guatemala y en el mundo, y ese es el compromiso que yo tengo. No puedo fallar a una reputación que se ha ido formando por más de 30 años en la vida nacional. Bien, Luis Garistú, del partido de Nosotros, gracias por haber atendido la entrevista de Noti 7, y a usted, amigo televidente, sea con nosotros. Vamos a una pausa, ya volvemos.